Así lo neutralizó Peñarol de la mano de Diego Aguirre al Flamengo de Tite en el partido de vuelta de los cuartos de final de esta Copa Libertadores 2024. Suscríbete por favor a mi canal de YouTube, seguime también en mi cuenta de Facebook y por último, ayúdame por favor dándole un like, dándole un me gusta a este video. Gracias a toda la hinchada del Carbonero por el gran apoyo que le brindan a mi canal. Y ahora sí, muchachos, sin más preámbulos, comienzo a hablar tácticamente de lo ocurrido en este partido. Empecemos. Bueno, como ustedes pueden ver, tengo el 11 titular de ambos equipos en pantalla. Y quiero que empecemos hablando del equipo que más nos interesa, que por supuesto es el Manja, el equipo de Diego Aguirre, porque Peñarol saltaba a la cancha con un sistema táctico de 4-2-3-1. En la pantalla lo podemos observar. Línea de 4 en el fondo, muy marcada la de siempre. El doble 5 de Damián García con Eduardo Darias. Más adelante 3 volantes de corte ofensivo. Por dentro, Leo Fernández como enganche. Y por fuera como extremos, Cabrera por derecha y Jaime Báez por izquierda. Y arriba, como única referencia en punta, el crack Maxi Silvera. Pero ojo, como Peñarol sabía que en este partido le iba a tocar defenderse, por el contexto natural de lo que estaba pasando en esta llave, y era que Peñarol tenía la ventaja y Flamengo tenía la urgencia. Entonces, al saber que tenía que defenderse, Peñarol decidió transformar ese 4-2-3-1 explícitamente en un 4-4-2. Es decir que la línea de 4 del fondo se mantenía, pero acá veíamos que, por ejemplo, Cabrera por derecha retrocedía y se paraba a la misma altura que García y que Darias, y Jaime Báez por izquierda hacía lo mismo. Entonces quedaban dos líneas de 4 muy marcadas, lo cual es algo muy propicio cuando tenés que defenderte, porque con las dos líneas de 4, en primer lugar, ocupas toda la amplitud del campo de juego. Y en segundo lugar, básicamente tenés dos barricadas, la primera línea y la segunda línea, para evitar que el equipo rival pueda progresar hasta el punto de romperte. Esas dos líneas de 4, repito, funcionaban muy bien para lo que necesitaba Peñarol en este partido. Y adelante, Silvera y Leo pues quedaban jugando a la misma altura. Entonces, ahí ya lo vimos, fue la mutación del 4-2-3-1 al 4-4-2. Y otra cosa, antes de comenzar ya a mover también las fichas de Flamengo y a mostrar un poco mejor lo que pasó en este partido, otra cosa que quería mencionar es que Peñarol también, desde el inicio de este encuentro futbolístico, nos mostró a todos que ese 4-4-2 iba a tratar de rotar entre dos alturas particulares de la cancha. Una de ellas, la inicial y la más idónea, era el bloque medio bajo, más o menos así como estoy ejemplificándolo en pantalla. Es decir, el 4-4-2 posicionado en campo propio, pero no tan cerca del arco de Aguirre. Esta era la altura más ideal de las dos, porque claro, aquí Peñarol se aseguraba de que Flamengo tomara la pelota, viniera hasta campo del Carbonero, pero ya aquí le montaba un obstáculo. Ya aquí Peñarol evitaba que Flamengo pudiera acercarse en exceso al arco de Aguirre. La segunda altura era el bloque bajo directamente. Y ahí ya era cuando Peñarol de pronto pues veía que los ataques de Flamengo tomaban mayor intensidad y al man ya le tocaba pues ya recurrir al último recurso, que era hundirse por completo y plantarse más o menos de esta manera como estoy mostrando, con sus dos líneas de 4 dentro del área propia y con Silvera y Fernández aquí un poquito más adelante. Pero si ven la diferencia, en el bloque medio bajo se está más cerca, si se quiere, del círculo de la mitad de la cancha. En el bloque bajo ya se está más hundido cerca al arco propio.
Peñarol se movía entre ambas alturas, la primera era la idónea, la segunda era cuando tocaba. Pero de cualquier manera siempre trataba de mantenerse sólido y férreo a nivel defensivo. Listo, ya eso quedó claro. Ahora sí, comencemos el partido y empecemos a hablar de Flamengo. El equipo de Tite, naturalmente, arrancaba con un 4-2-3-1, línea de 4 en el fondo, el doble 5 de Nico con Leo Ortiz. 3 volantes ofensivos, Georgian de enganche, 2 extremos que eran Gerson y el ecuatoriano Gonzalo Plata, y arriba Bruno Enrique como 9. Pero ese 4-2-3-1, así como el 4-2-3-1 de Peñarol para defenderse se volvía un 4-4-2, el 4-2-3-1 de Flamengo para atacar se volvía un 2-2-6. Y ya les voy a mostrar cómo. Ejemplifiquemos una situación de juego. Pensemos que Rossi hacía un saque de puerta. Bueno, Rossi descarga con cualquiera de sus dos centrales, que eran Fabricio Bruno y Leo Pereira. Qué pena con ustedes. E inmediatamente Guille Varela por derecha se lanzaba al ataque. Sandro por izquierda hacía lo propio. Entonces en el fondo Flamengo quedaba nada más con una línea de 2. Los dos centrales y pare de contar. Adelante de esa línea de 2 quedaban 2 jugadores. Leo Ortiz, que era un volante de marca, un volante muy fijo, muy anclado, muy posicional, acompañado siempre de algún otro jugador que podía ser cualquiera, pero ese otro jugador tenía que contar con capacidades creativas, porque ese otro jugador era el encargado de darle salida de juego a Flamengo. Los dos centrales y Leo Ortiz claramente son más jugadores de corte defensivo. Entonces no tienen la habilidad de agarrar la pelota, levantar la cabeza y empezar a crear juego. Ese rol, repito, era del jugador que acompañara a Ortiz, que normalmente era Nico de la Cruz. Entonces acá le daban la pelota a Nico, más o menos como estoy mostrándolo en pantalla. Y de la pierna derecha de Nico comenzaba ese juego de posesión de Flamengo. Ya Flamengo te ponía 6 jugadores en ataque. Entonces acá está la figura marcada. 2 en el fondo, 2 en el medio, 6 arriba. ¿Sí la ven en pantalla? Bueno, Flamengo te ponía 6 en ataque y Nico de la Cruz era el encargado de empezar a filtrar pases para que ese juego de posesión del equipo brasilero arrancara, tuviera inicio. Cuando de pronto no era Nico de la Cruz, bueno, pues podía venir, por ejemplo, Georgian de Arrascaeta. Ahí Nico se iba adelante y Georgian era el encargado de pararse acá e iniciar ese juego de posesión. Si de pronto no era Georgian, podía ser también Gerson quizás, que retrocedía y cumplía con esa misma labor. E incluso en ciertos momentos vi que lo hizo el propio ecuatoriano Gonzalo Plata. Por eso les decía, el acompañante de Ortiz acá en este 2 del medio variaba. Dependía de cada acción de juego, pero siempre tenía que ser un jugador de riqueza técnica individual. La mayoría de veces eran Nico o Georgian, pero a veces también Gerson y el propio Gonzalo Plata. Bueno, entonces ya tenemos las dos estructuras como quedaron modificadas según la necesidad de cada equipo. Peñarol con el 4-4-2, Flamengo con el 2-2-6. Y acá Flamengo entonces, bueno, de la pierna derecha de Nico comenzaba a adelantarse. El primer obstáculo que se encontraba de la Cruz para filtrar ese pase en salida, pues era la línea de Silvera con Leo Fernández. Ellos dos trataban de ir cara a cara contra Ortiz y contra De la Cruz, de tal manera que acá se generaba una paridad numérica 2 contra 2, y ahí ya Aguirre trataba de que ese primer pase de Nico hacia adelante no saliera tan limpio. Las veces que de pronto Nico lo lograba y filtraba para alguno de sus 6 compañeros que se encontraba arriba, ahí veíamos que Peñarol hacía un trabajo sumamente interesante con las 2 primeras líneas de 4. Y es que el man ya, en primer lugar, trataba siempre de que las 2 líneas de 4 estuvieran muy pegadas una a la otra. Eso era en pro de que el juego entre líneas estuviera protegido. Para que se entienda mejor, porque yo sé que de pronto hay personas que no comprenden de lo que estoy hablando. Bueno, en el fútbol, la zona que existe entre la primera línea de defensores y la segunda línea de mediocampistas, es decir, esta zona que está acá, donde estoy moviendo mi dedo, se conoce como la zona entre líneas. Todo lo que se da aquí
se denomina como el juego entre líneas. Entonces, si de pronto las dos líneas de 4 de Peñarol tuvieran mucha distancia una con la otra, pues claro, Flamengo lo que podía hacer era posicionar a varios de sus efectivos acá en la zona entre líneas para que recibieran ese pase de la Cruz con plena libertad. Y eso no iba a ser una situación buena para Peñarol, porque si eso sucedía, pues claro, ponerle que de pronto de Arrascaeta reciba acá libre entre líneas, automáticamente Georgian va a levantar la cabeza y ya va a estar encarando a los dos centrales del Manja ahí, mano a mano. Peñarol quiso evitar eso y para evitarlo, repito, fue muy inteligente y lo primero que hizo fue que las dos líneas de 4 las pegó un montón. Entonces García siempre se pegaba a Méndez, Darias siempre se pegaba a Guzmán Rodríguez, Báez se pegaba a Olivera, Cabrera se pegaba a Milans. Y de esa manera ese pase de la Cruz podía de pronto llegar a buen destino, pero si recibía acá de Arrascaeta, no estaba encarando a Méndez y a Guzmán Rodríguez directamente, sino que acá también se encontraba con García, se encontraba con Darias. Ya había mayor cantidad de camisetas aurinegras, mayor cantidad de efectivos de Peñarol, y la cosa para Flamengo se comenzaba a complicar, porque pasar por acá, filtrar algún pase por acá, por ejemplo, para Bruno Enrique, no era cosa sencilla. ¿Cómo filtras vos un pase entre 4 jugadores rivales? Es jodido. De pronto lo puedes lograr en alguna jugada, pero en la mayoría te aseguro que vas a acabar fallando. De esa manera Peñarol hacía una buena ocupación de los espacios. Ahora, no solamente Peñarol pegaba las dos líneas de 4, sino que también cubría muy bien los intervalos, lo que se conoce como el juego intralíneas en este deporte. Y acá lo voy a explicar para que también se entienda, porque repito, sé que de pronto algunas personas van a quedar pensando, pero ¿de qué está hablando este tipo? Y no es la idea es que todo se pueda entender bien. Bueno, así como les expliqué que el juego entre líneas es el que existe acá, que ya lo dije muy bien, también existe en el fútbol el juego intralíneas, que se refiere a todo lo que se da entre los espacios físicos que existen de los jugadores de una misma línea del bloque de un equipo. Es decir que, por ejemplo acá, pensemos en la segunda línea de 4 de Peñarol, la línea de mediocampistas, la de Cabrera, García, Darias y Báez. Todos los espacios físicos que hay entre cada uno de ellos se conocen como intervalos y todo lo que se dé en esos espacios físicos se conoce como el juego intralíneas. Es decir que si de pronto De la Cruz mandaba ese primer pase que expliqué ahora y de Arrascaeta recibía bien acá entre García y Darias, pues ahí se consideraba, qué pena con ustedes, se me está descargando la tablet, ahí se consideraba juego intralíneas. Ahí se consideraba que Flamengo le podía explotar los intervalos a Peñarol. Para que eso no ocurriera, para evitar que eso sucediera, Peñarol no solamente juntaba las dos líneas de 4, sino que eventualmente hacía que esas dos líneas de 4 pasaran a ser casi que una sola línea de 8. Y de esa forma no solamente evitaba que le jugaran entre líneas, sino que también le jugaran entre sus intervalos, que como ya lo dije, es considerado intralíneas. Es decir que de pronto acá Cabrera no solamente se le pegaba a Milans, sino que se le paraba cubriendo una línea diferente de pase. O sea, no se paraba, ponele que acá, literalmente al frente de Milans. No, se paraba acá, cubriendo una línea que está al ladito de Milans. Lo propio pasaba, por ejemplo, entre Méndez y García. Si Méndez estaba acá, bueno, García se paraba acá también a un ladito. Y lo mismo con Darias y Guzmán Rodríguez. Si Guzmán Rodríguez ponele que estaba acá, bueno, Darias se paraba a un ladito. Y entre Báez y Olivera pasaba lo mismo, más o menos de esta manera. Entonces, de esa forma, no solamente se evitaba que Flamengo posicionara jugadores entre líneas, sino que en los intervalos, en los huecos de la misma línea también. Se compactaba casi que una sola línea de 8. Espero que haya quedado claro porque sé que no es tan sencillo de transmitirlo, pero estoy tratando de explicarlo bien con palabras y también de mostrarlo en la pantalla. De esta manera, pues, Peñarol casi que le cerraba todos los caminos a Flamengo. Entonces, Flamengo, si bien tenía 6 jugadores volcados al ataque, pues Peñarol básicamente tenía 8. Ahí ya había una superioridad numérica defensiva a favor del Carbonero, más el arquero, que era Aguerre, que era el noveno.
Entonces básicamente era un ataque de 6 contra 9. Ahí Peñarol, cubriendo bien los espacios, formando una sola línea muy férrea y muy sólida, más la buena habilidad de Aguerre, sostuvo el partido. De ahí se explica que Peñarol haya aguantado el cero en arco propio y se haya metido en semifinales. Esta labor la hizo muy bien el Carbonero, excelente. Evitó que le jugaran entre defensores y volantes, selló esta zona y después taponó todos los huequitos que existían entre la misma línea. Perfecto. La traducción de esto, ya para entrar en la faceta final del video, fue que constantemente Flamengo salió desde el fondo, constantemente De la Cruz recibió por acá, constantemente De la Cruz pudo filtrar, hasta ahí todo bien, pero una vez recibía alguno de los 6 de arriba, como Peñarol tenía esa gran barricada, lo que Flamengo acabó haciendo la mayor cantidad de veces fue terminar con algún centro al área. Porque claro, lo ideal para Flamengo era alguna asociación en corto que terminara en un mano a mano de su 9 de Bruno Enrique contra Washington Aguirre. Eso era lo propicio para el equipo de Tite. Así meter un gol es más sencillo. Pero como eso no podía pasar porque siempre que llegaba el pase filtrado para Bruno Enrique, acá algún jugador de Peñarol interceptaba y rechazaba, ya que Peñarol cubría muy bien los espacios. Como eso no podía pasar, pues la única alternativa que encontraba el equipo brasilero era abrir eventualmente la pelota para Sandro por izquierda o para Varela por derecha y que alguno de ellos pues mandara el centro como para ver si de pronto con algún centro podía disimular su carencia creativa. No podía por debajo romper por esa gran barricada, esa línea de 8. Bueno, mando el centro, pues veo a ver qué pasa. Y si ustedes se fijan, las 3 oportunidades más claras de gol que tuvo Flamengo en este partido llegaron por esa vía. Una fue comenzando el encuentro futbolístico con un desborde de Sandro contra Milans, un centro por acá y el que llegó fue Gonzalo Plata atacando la pelota, cabeceó y Washington Aguirre controló. Ahí fue la primera y fue con un centro. La segunda fue iniciando el segundo tiempo con otro desborde de Sandro por acá, un centro que mandó y en esta oportunidad el que cabeceó fue Enrique por acá, Bruno Enrique, y esa pelota pasó muy cerca por un lado. Esa fue la segunda, también con un centro. Y la tercera y última, por acá voy a mover un poco el banco. La tercera y última partió de una jugada de este hombre. Este muchacho que está por acá, que es Mateus, el número 20, que lo había metido Tite por Leo Ortiz. También Tite en cierto momento sacó a Fabricio Bruno, su central, y metió a David Luiz. Sacó también por acá a Sandro y metió a Ayrton Lucas. Sacó por acá también bancame un segundo, sacó a Guille Varela y metió a Wesley en su lugar. Y sacó a el jugador Gonzalo Plata y lo metió a Gabigol. Esos fueron los cambios que hizo en el segundo tiempo el técnico visitante. Pero el punto es que la tercera llegó con una jugada en la cual Mateus recibió por acá, enganchó hacia adentro, mandó un centro al área, Gabigol por poco llega a impactar la pelota, pero Aguirre salió y despegó el balón. Otro centro. Las 3 claras que tuvo, las únicas 3 claras, todas con centros. Porque repito, cuando no puede romper con pelota al piso por esa gran línea de 8 que cubría bien el juego entre líneas, también el juego intralíneas, pues la alternativa era mandar centros y ver qué pasaba. Y no había de otra. Peñarol lo llevó a Flamengo a jugar de esa manera, le limitó su ataque. Que se entienda bien lo que trato de esgrimir. Y más allá de que, pues Tite buscó múltiples recursos y que trató de meter varios cambios y ya expliqué que metió a Wesley, a Mateus, y a Ayrton, y a Gabigol, y a David Luiz, que David Luiz a lo último terminó jugando también de 9. Más allá de que pasó eso, esos centros nunca tuvieron buen puerto, siempre aparecía Aguirre o algún defensor de Peñarol, rechazaba y ahí morían los ataques de Flamengo. No generaba nada más el equipo brasilero. De hecho, les digo algo, en el primer tiempo por lo menos, como Bruno Enrique estaba jugando de 9, Bruno Enrique es un gran cabeceador. Entonces había más de un centro en el cual él ganaba y te daba la sensación de que podía pasar algo, con algún cabezazo de Bruno Enrique. Pero en el segundo tiempo, con los cambios que mete Tite, lo saca Bruno Enrique del área, lo pone a jugar más por fuera y ya queda Gabigol como único 9.
Y Gabigol no cabecea tan bien como Bruno Enrique. Entonces ahí incluso los centros de Flamengo lucían menos peligrosos todavía, porque ya el receptor no era tan buen cabeceador. Ahí creo que entre Guzmán Rodríguez, Méndez, García y Darias descansaron un poco más porque con Gabigol se les hizo más fácil la labor y pudieron rechazar mucho mejor y sin tanto problema. Es así, es lo irónico de este deporte. Tite tratando de mejorar, creo que incluso le quitó más capacidad de generar peligro a su propio equipo. Una cosa pero tremenda, ¿no? Y ya, así fue que se dio este partido, ese fue el mérito de Peñarol. Peñarol trató de meter un par de transiciones en cierto momento, emulando lo que pasó en el partido de ida, pero me parece a mí que, para un segundo yo vuelvo al contexto inicial, me parece a mí que pasó algo y fue que Tite lo puso a este jugador, Leo Ortiz, que es un jugador más de marca en comparación a Pulgar, al chileno Eric Pulgar. Y claro, al tenerlo a Ortiz, por acá barriendo, este era un jugador que no colaboraba para nada a nivel ofensivo, pero que sí estaba muy pendiente de las transiciones ofensivas de Peñarol. Ortiz fue el encargado de evitar que esos contraataques de Peñarol generaran mucho peligro como pasó en el partido de ida. Claro, en el partido de ida, Pulgar y De la Cruz no tienen tanta marca, entonces cuando Peñarol salía de pronto con Silvera, con Cabrera, con Leo, con Báez, el man ya llevaba más peligro al área del equipo brasilero. De hecho, así llegó un gol, que fue el único gol de la serie, que fue el gol de Cabrera. Pero ya en este partido, pues Peñarol no estaba tan interesado en desordenarse contraatacando masivamente. Pero también pasó que cuando lo trató de hacer, Ortiz estaba muy encima de Silvera, tratando de marcarlo para quitarle esa pelota rápido, o encima también de Leo Fernández, tratando de marcarlo y quitarle la pelota rápido. El rol de Ortiz en este partido era simplemente controlar los contraataques de Peñarol, ayudarle a Fabricio Bruno y a Pereira para que hubiera un jugador más que pudiera defender con mayor marca y que de esa manera Flamengo tuviera mínimo estos tres del fondo, para destruir los contraataques que planteaba el Carbonero. Por esa razón me parece a mí que también se explica por qué Peñarol no tuvo contraataques tan peligrosos como sí los tuvo en el partido de ida. Y bueno, para cerrar ya el video, hablemos un poco del Manja. Esta idea funcionó muy bien. Por ende Diego, la fiera, simplemente metió cambios posicionales. Este 4-4-2 nunca lo alteró. Siempre mantuvo esta idea. La que acabo de mostrar. 2 jugadores adelante, 8 casi en la misma línea y el arquero atrás. Entonces lo que hizo fue que, por ejemplo, en cierto momento fue y dijo, bueno, voy a sacar a los 2 de afuera, 2 extremos, saco a Cabrera y en su lugar lo meto a jugar a Sequeira, a Leo por acá, saco a Báez y en su lugar lo meto a Lucas Hernández, pero era lo mismo, iban a ocupar la misma posición y a ejecutar el mismo tipo de rol. En cierto momento dijo incluso, bueno, lo voy a sacar a Silvera, que está arriba, cansado, y lo meto a Batista, pero lo mismo, jugaba de 9 también, ahí no cambiaba nada. Y al último dijo, lo saco a Darias, que para mí fue la figura del partido, y meto a Gastón Ramírez, a que juegue ahí acompañándolo a Damián García. Pero lo mismo, cumplía la misma labor de mediocentro. Entonces nunca alteró la idea, el sistema táctico colectivo, simplemente cambió a jugador por jugador para refrescar un poco al equipo, tanto por fuera, como arriba, como por dentro. Ya, eso fue lo único. Y así Peñarol maniató a Flamengo, se metió en semis e hizo una gran presentación. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook. De igual manera, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y lo agradecería de todo corazón. Ese $1 lo pueden donar por Patreon o por YouTube. Cualquiera de las dos vías es más que válida. Si lo quieren hacer por Patreon, muchachos, acá en la sección de comentarios les dejo el link de esa plataforma para que hagan clic y cumplan con la donación. Y si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo a la derecha en YouTube, donde hay un cuadradito pequeño con el signo de dinero, con el signo monetario, con la S. Hacen clic allí y lo agradezco una banda.